Buenas noches, chicos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente a la semana número 13. Un segundito para compartirles mi pantallita. Bien, creo que ahí está ya. Vamos entonces a dar inicio con la clase de esta semana. El tema que veremos el día de hoy va a ser amortización de deudas. Sin embargo, he tratado de hacer un tema un poquito corto en vista de que creo que en los otros temas nos extendimos un poquito más. Entonces, la idea es cubrir todo el contenido del sílabo y la verdad es que ya estamos prácticamente terminando, ¿no? Entonces, creo que esta semana y la otra serán unas clases un poco cortas. La siguiente finalizaremos con el tema que está pendiente. La semana 16 haremos un taller de repaso tipo examen, tal como hemos hecho en la semana número 7, y en la semana 17 ustedes pues ya darán el examen final, ¿sí? El tema de hoy es amortizaciones. Veremos cómo manejar el proceso de amortización, así como el proceso de formación de fondos. Déjenme cerrar esto de aquí, ya. Así como el proceso de formación de fondos de valor a futuro. Calcularemos la renta o pago periódico, elaboraremos las tablas de amortización gradual, aprenderemos a hacer estos cálculos de forma manual. Recuerden que puede ser que en una próxima evaluación ya no tengan a distancia, sino tengan de forma presencial, y es necesario saber cómo hacer estos cálculos. Y también nos apoyaremos de la herramienta Excel para que ustedes vean de forma directa cómo los van a encontrar, y de igual manera para lo que es la tarea puedan apoyarse con esa tablita y comparar los resultados. Y además aprenderemos a reconstruir tablas de amortización gradual. ¿Qué significa esto? Que muchas de las veces cuando yo dé un examen no me pondría a hacer toda la tabla de amortización, lógicamente porque me llevaría muchísimo tiempo, pero sí puedo reconstruir dicha tabla, es decir, calcular una sola de las filas de esa tabla. Es lo que aprenderemos a hacer el día de hoy. Bien, veremos entonces los temas mencionados. La bibliografía recomendada está colocada en las diapositivas subidas, así como también el enlace para que puedan acceder con su usuario y contraseña a la biblioteca virtual de la universidad. Bien, empezamos entonces con la definición de amortización. Y me dice que amortizar es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos periódicos. Amortizar se dice que un documento que cause intereses está amortizado cuando todas las obligaciones contraídas, tanto el capital como el interés, son liquidadas mediante una serie de pagos. Generalmente estos pagos son iguales, hechos en intervalos de tiempos iguales. Si ustedes observan la gráfica que aparece ahí, cuando yo hablo de una tabla de amortización, ustedes van a encontrarse con que este espacio gris que tiene que ver con los intereses, me dice que las primeras cuotas hacen que el interés sea alto y comienza a decrecer. Es decir, voy a terminar pagando al final del periodo un interés bastante pequeñito. Por el contrario, empiezo pagando un capital pequeño y conforme voy finalizando la deuda, termino pagando un capital mucho mayor. Por lo tanto, el interés decrece y el capital crece. Sí, eso es lo que se refleja en una tabla de amortización. La fórmula que voy a utilizar para calcular la renta, lo primero que yo voy a utilizar para hacer el cálculo de la tabla de amortización va a ser determinar el valor de dicha renta. Y decía que esa renta eran pagos constantes que se iban a mantener durante todo el cálculo de la tabla de amortización. Y para calcular esa renta o cuota necesito tomar la fórmula de R.
Es decir, el valor actual dividido para 1 menos 1 más I elevado a la menos N dividido para I. Estoy trabajando con extremos y medios para dejar la fórmula uniforme, un solo numerador y un solo denominador, y por eso es que el I le he subido a la parte de arriba. Y por el contrario, cuando tengo valores con una frecuencia de capitalización, debemos recordar que debajo de todas las I debe estar el valor de M y el valor de N siempre multiplicado por M. ¿Sí? Entonces, para nunca olvidarnos de eso, ¿no? Y si quiero trabajar con esta fórmula directa, pues deberé colocar en uno de los cálculos el valor de I dividido para el valor de M y el valor de N multiplicado por M. Y ahí puedo tranquilamente utilizar esta formulita de aquí, que me va a dar exactamente lo mismo. Veamos el primer ejemplo. Me dice, calcular el valor del pago semestral de una empresa que consigue un préstamo de $3,000 con una tasa de interés del 14% anual capitalizable semestralmente, el cual será amortizado mediante pagos iguales cada semestre durante 3 años y medio. ¿Sí? Me está pidiendo el ejercicio que yo calcule el valor de ERE, ¿sí? Y además me está diciendo que ese valor va a ser amortizado durante 3 años y medio, ¿correcto? Y habla también de una frecuencia de capitalización semestral, por lo tanto el M igual a 2 debe estar presente. Lo primero que haré entonces, utilizando la fórmula que hemos visto, reemplazar los valores para calcular el valor de dicha cuota. ¿Sí? Hago el reemplazo correspondiente, coloco el valor de A, el valor de I, de M, voy reemplazando en los valores y me da una cuota o el valor de la renta de $556.66. ¿Sí? Solamente estoy haciendo hasta ahora el reemplazo de dicha fórmula y calculando el valor de R. Esto es fundamental. El primer paso que siempre van a hacer es calcular R. Y a continuación de eso comenzaremos ya a analizar los elementos que van a tener la tabla de amortización para irla conformando. Bien. Ahora, dentro de la tabla de amortización, uno de los términos que ustedes van a encontrar es aquel que se le conoce como capital insoluto. ¿Sí? Es un elemento que está dentro de la tablita de amortización. Me dice que este capital insoluto es la parte de la deuda no cubierta en una fecha dada. Esta se le conoce como saldo insoluto o capital insoluto en la fecha. El capital insoluto, justamente después de que se ha efectuado un pago, es el valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse. ¿Sí? Es decir, este capital insoluto va a ser el nuevo monto o el nuevo valor actual, perdón, no el monto, sino se habla aquí de un capital, de un valor actual, que aparecerá en la tabla. El primero que va a aparecer, si yo regreso al ejercicio anterior, aquí me da un valor actual de 3,000. El siguiente periodo, el periodo número 2, ya no debo tener el mismo valor de 3,000, sino aquí aparece el capital insoluto. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ya vamos a verle cómo le calculamos y cómo se va formando dentro de mi tablita de amortización. La parte de la deuda no pagada constituye el saldo insoluto, como se muestra en la siguiente tabla denominada tabla de amortización. Antes de mostrar dicha tabla, necesito indicarles cómo se calcula la tabla de amortización. Y ahí les he puesto la forma de elaboración de la tabla para que ustedes puedan tener como referencia cuando toque hacer el cálculo manual. Como les digo, cuando son tablas pequeñitas, fácilmente podemos hacerles. Si fuera esto una tabla, supongamos que el valor de los periodos fueran 72, imposible ponerme a llenar 72 campos con estos cálculos porque me tomaría prácticamente toda una hora. Pero en cambio, puedo apoyarme de la herramienta Excel, como ya lo vamos a ver, para poder generar automáticamente la tabla. Por el contrario, si tengo tablas pequeñas como las que les estoy presentando acá, sí es necesario que ustedes sepan de dónde estoy sacando dichos valores, cómo hago el cálculo de cada uno de ellos. Y lo primero que voy a hacer es calcular, es decir, el primer elemento que aparece en mi tabla va a ser el capital, que sería los 3,000. Después de eso, yo deberé calcular el interés.
Y el interés se calcula con la fórmula de interés simple, es decir, capital por interés y por tiempo. ¿Cuál es la diferencia? El capital es 3,000, el interés es 0,07. Si ustedes observan los datos, me decía 14%, pero le he puesto ya dividido para M, es decir, 0,14 dividido para 2 me estaría dando el 0,07 que tengo aquí. Y el tiempo siempre va a ser de 1. ¿Por qué? Porque aquí se analiza en torno a los periodos. Recuerden que yo voy a hacer este valor, la cantidad de periodos que me indique la multiplicación de n por m. Y aquí, analizando el n por m, yo tendría 7 periodos. ¿Sí? Voy a conectar mi pizarra para poder escribir. Un segundo. Ya. Entonces, si ustedes observan aquí, me dice que son una frecuencia de 2 y el valor de n es 3,5. Si yo multiplico n por m, yo tengo que en total voy a hacer el cálculo 7 veces. Es decir, en mi tabla de amortización aparecerá el número de periodos y yo tendré aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haré el cálculo 7 veces, por eso es que en la fórmula el valor de t que ustedes pueden ver aquí siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, el segundo campo que va a tener mi tabla de amortización va a ser el interés, que se calcula con la fórmula del interés simple, C por I por T. ¿Ya? Después va a aparecer ya el capital pagado al final del primer periodo. ¿Y cómo calculo eso? Restando la cuota, que miren que acabamos de encontrar, ¿no? Este valor de R es el valor de la cuota. Entonces, solamente voy a restar la cuota menos el interés que acabo de encontrar, que me dio 210. La resta de esos dos me dará el valor que debo colocar en mi tercera columna. En la cuarta columna viene el capital insoluto para el segundo periodo, que es a la vez el saldo de la deuda al final del primer periodo. ¿Cómo calculo eso? Simplemente restando el valor del capital, el primer valor que yo tengo aquí, menos esta cuota menos interés que acabo de generar y calcular en este momento. Este valor de aquí, la resta de estos dos, me va a dar mi nuevo capital que deberé tomar como referencia para mi segunda fila. ¿Sí? Para la segunda fila, repito el mismo procedimiento que hice acá, pero deja de ser 3,000 el capital y se convierte ahora en 2,653, que es el valor que acabo de calcular acá. Multiplico nuevamente por 0,07 y por 1 y este interés ahora restaré de la cuota para formar el siguiente valor de la columna número 3, que es el capital pagado. Y para la cuarta columna, otra vez, resto este capital menos este capital pagado y tengo mi nuevo capital insoluto que viene a ser el capital con el que voy a empezar en mi tercera fila. Y así sucesivamente hasta el último periodo, es decir, hasta los 7 periodos que es igual a n por m, en donde para saber que eso está correcto, el último valor de mi tablita debe aparecerme un 0,0, es decir, debe estar igual a 0, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor, yo les he colocado aquí una tablita de amortización, es decir, esta sería la tabla con la que yo empezaría cuando tenga que hacer mi cálculo manual, ¿sí? Antes de calcular, no sé si hasta aquí está entendido. Profe, me decía que el 1 arriba en la primera fórmula del interés es porque ya estaba previamente multiplicado n por n en la fórmula anterior. Correcto. Si ustedes, el n por m me va a dar 7 periodos, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ir calculando como que el tiempo fuera un año. En cada uno de estos voy a tener un año. ¿Sí? Entonces, Siempre va a ser 1, ¿no? correcto. Siempre el valor de t va a ser igual a 1. Pero voy a repetir el mismo cálculo 7 veces. ¿Sí? Por eso es que aquí, que es mi primer cálculo, llamémosle así, mi primera línea o mi primer periodo, el valor de t es 1. Acá es el segundo cálculo o mi segundo
periodo y el valor de t es 1. Y para el tercero, el valor de t nuevamente tendría que ser 1. Siempre va a ser 1 porque se repite 7 veces y ahí estaría ya el valor de n por n. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer entonces? Cuando yo les dijera a ustedes que tienen que armar el valor de una tabla de amortización de forma manual, lo primero que van a hacer ustedes es hacer una tablita, contar la cantidad de periodos que tenemos, ¿no es cierto? En este caso, n por m me dio 7. Entonces, ese valor es el que yo voy a poner en los periodos. Trazarían la tabla, en periodos pondrían desde el 1 hasta el 7 y comenzamos con el primer valor llamado saldo insoluto, que viene a ser el valor que me den a mí para A. ¿Sí? El valor actual que me dé el ejercicio. Y la renta, que es lo primero que calculábamos, ¿recuerdan? El valor de R que obtuvimos en la fórmula nos dio 556.66 y decía que este es un valor fijo, es decir, en los 7 periodos yo debo colocar exactamente el mismo valor. Así empieza una tabla de amortización, colocando la cantidad de periodos, colocando el saldo insoluto y colocando el valor de la renta. Dejaré entonces libre el campo de interés, el campo de capital pagado, para poder yo ir calculando de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento. Y de igual manera el saldo de la deuda final periodo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? El primer valor, el primer cálculo que voy a hacer es el valor de interés. Y me decía que debo multiplicar C por I y por T, pero recuerden que el T vale 1. Este capital, que sería 3,000 multiplicado por 0.07 y está dividido para M, ¿no? Y por 1, me va a dar como resultado un interés, 110. correcto, de 210. Perfecto, entonces le voy a poner aquí abajito. Listo el primer campo. Ahora, la renta, recuerden, siempre va a ser constante, nunca le voy a topar. Lo que hago después es restar el valor de la cuota, es decir, voy a poner acá, voy a restar 556.66 menos el valor del interés que acabo de encontrar. Y esto me da como resultado 346.66. ¿Sí? Y por último, el valor del saldo de la deuda se calcula restando el valor de 3,000 menos el valor que acabamos de encontrar del capital pagado, es decir, 346.66. Y esto me va a dar como resultado 2,653.34. Es decir, todos estos cálculos que acabo de describir aquí, ¿sí? El 210, el 346 y el 2,653 son los que acabo de colocar en la primera fila de mi tabla de amortización. Ahora, este valor de A desaparece el 3,000 y ahora A vale 2,653.34. Repito el mismo procedimiento, es decir, 2,653.34 multiplicado por 0.07 y por 1, ¿correcto? Ese valor me va a dar 185.73. 73. ¿Ya? Me voy al capital pagado. Ahora me dice que reste el mismo 556.66 menos el 185.73 que acabo de encontrar. Y me da un valor de 370.93. Por último, voy a restar el valor del 2,653.34 menos este 370.93, que es el que acabo de encontrar, y me dará un valor de 2,282.41. ¿Sí?
¿Cuál será el valor que deba colocar aquí? Los 2.282. 2.282,41. Correcto, 2.282.41. ¿Cuál sería el interés para este tercer periodo? 159,77. Perfecto, 159.77. ¿El valor del capital pagado? 396,89. Perfecto. Y por último, el saldo de la deuda. 1.885,52. Perfecto. Y así iré repitiendo hasta completar los 7 periodos y que el último valor de acá, el último de este, me dé que el saldo de mi deuda es 0,0. Es decir, he terminado de pagar mi deuda con esa tablita de amortización. No sé si está entendido cómo voy a hacer los cálculos manuales. Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, ya está entendido. Correcto. En realidad hacer esta tabla es bastante sencillo. Lo que sí, dependiendo de la cantidad de periodos, lo que sí es demorado, ¿no? Porque si yo tengo por ahí un valor de periodos igual a 100, es eterno hacer todo esto. Pero nosotros podemos apoyarnos. La idea es que esté claro cómo hacer el cálculo, nada más. Pero cuando sean tablas ya grandes, podemos apoyarnos nosotros de la herramienta Excel. Miren, esa tablita es sacada de Excel y ahí está, ¿no? Si yo comparo los datos que ustedes me acaban de dictar, tengo 3.000, 2.563, 2.282, va decreciendo estos valores y el último valor efectivamente ha sido 0,0. Si ustedes observan en la partecita gráfica, cuando empecé la explicación de amortización, me decía que en una tabla de amortización el interés comienza alto, ¿no es cierto? Y comienza a decrecer. Y al final yo termino pagando un interés realmente pequeño. Siempre el primer interés va a ser alto y al final del periodo el interés es el más pequeño. Pero en cambio, en lo que es referente al abono, al capital, empiezo con un valor bajito, ¿sí? Y termino pagando un valor mucho más alto, ¿sí? Entonces, a eso hacía referencia en la gráfica, ¿no? Que en una tabla de amortización el interés empieza alto y termina bien bajito, y en cambio el capital empieza bajito y termina en un valor más alto. Para poder verificar esto, yo luego les voy a pasar este archivito en Excel que ya tengo hecho. Voy a abrirles, ¿no? Para que puedan ustedes observar. ¿Qué les va a permitir este archivo de Excel? Pues que puedan verificar el resultado que ustedes calculen de forma manual. Entonces, observen esta plantilla. ¿Están viendo de pronto mi hojita de Excel? Sí, Sí, profe. profe. Correcto. Como pueden ver, aquí abajo está la tabla de amortización y todos los valores están vacíos, ¿no es cierto? Entonces, yo ingreso aquí, valor de la deuda, me decía que era 3.000. Luego me decía, la tasa nominal anual era el 14%. Capitalización me decía semestral, ¿sí? Y acá me decía, semestral, el año me falta, eran 3.5 años. Y observen, aquí me dice 3 puntos, Pagos. ¿mande? El número de pagos. Correcto, el número de pagos va a ser 7, ¿no? Entonces, N por M es 7, el valor de la tasa efectiva es 0.07 porque divide el 14 para este 2. Le estoy diciendo que es semestral. Ya me dice que va a haber 7 pagos y de paso aquí aparece, mire, el valor de la renta, es decir, los pagos periódicos que nosotros calculamos 556.66. Significa que solamente ingresando en esta pequeña tablita el valor del capital, el interés, tal como me dé el ejercicio, ¿no? El valor en años, aquí selecciono semestral, puede ser anual, semestral, trimestral, mensual. Yo solo doy un clic y automáticamente ya me calcula aquí el valor de M y divide el interés para el valor de M y de una vez me saca N por M.
Sale el valor. Todo esto está con fórmulas, ¿no? Que ustedes la podrían revisar después. Aquí está el valor de la renta, que es el valor que nosotros hicimos. Y miren, automáticamente me genera la tabla de amortización. Si ustedes comparan, es exactamente lo mismo que hacemos manual y efectivamente el último numerito ha sido 00. Si por aquí me sale sobrando un 20, un 30, algún valor que no sea 00, en alguna parte puedo haberme equivocado, lógicamente cuando haga manualmente, ¿no? Porque en la herramienta solo digito los datos principales y automáticamente me hace todo el cálculo de dicha tabla. ¿Sí? Entonces, yo les voy a subir esta herramienta a la plataforma para que ustedes puedan utilizar y comparar al momento que hagan los deberes, inclusive en los cálculos que después puedan utilizar. Entonces, es bastante útil esta plantillita. ¿Sí? Entonces, Gracias, profe. Papi de tarde la Keila, yo estoy lavando y la Keila está Gracias. tapando. perfecto. Profe, una consulta. Sí. ¿Esta tabla podría funcionar como... Hay un micrófono abierto. Sí, déjenme. A ver, voy a silenciar. Andrea Herrera. Ya, correcto. A ver. Mi pregunta era si es que esta tabla podría funcionar como para un cotizador. Sí, yo les voy a pasar ya después. Ahorita tengo todas ya listas, inclusive, déjenme ver si les puedo compartir. Yo les voy a pasar una herramienta que les va a ser de muchísima, muchísima ayuda a ustedes, que es prácticamente el área en la que ustedes se desempeñan es esta, ¿no? Es en la parte administrativa. Entonces, dentro de Mate Financiera, yo tengo aquí una carpetita que dice cálculos en Excel. Y si ustedes observan, tengo todos estos de aquí ya con fórmulas para que ustedes los puedan utilizar después, ¿no? Lógicamente no se les pasa al inicio porque la idea es que aprendan a utilizar las fórmulas, porque cuando hagan ustedes la parte de los exámenes, lógicamente es, digámoslo así, es presencial. Por esta ocasión es que estamos de forma virtual, sin embargo, la mayoría de exámenes serán presenciales. Pero en cambio, esto les va a servir muchísimo a ustedes cuando quieran sacar bonos y liquidación, ecuaciones de valor, números, calcular número de días, periodos, todo lo que nosotros hemos hecho de forma mecánica, de forma manual, aquí lo pueden hacer únicamente ingresando los datos. Yo les voy a compartir después de esto para que ustedes lo puedan también utilizar. No tengo problema con eso. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Muchas gracias. La que ahora les voy a subir es de esta de aquí porque, como les digo, el cálculo vamos a hacer de forma manual, pero sí podemos verificar los resultados únicamente poniendo aquí los datos y ya tengo aquí el valor y puedo verificar si lo que hice yo es correcto, ¿sí? Porque son cálculos pequeños que no a lo mejor no pasen de 10 periodos y lo podemos hacer tranquilamente a mano. Pero ya cuando ustedes tengan, voy a suponer que aquí digo, tengo 20 años de forma semestral, ponerme a hacer todo esto en realidad llevaría mucho tiempo. Entonces, me puedo apoyar de la tablita, me puedo apoyar de la herramienta Excel para garantizar que todos mis cálculos estén correctos y no tener que hacerlos manualmente. ¿Sí? La idea es que quede claro el principio, cómo se va a manejar la tabla, el recordar que todo lo que tiene que ver con los valores de los pagos periódicos o la renta nunca varía y empezar el valor o el cálculo de mi tabla de amortización de esta manera, ¿no? Siempre pongo en la tabla la cantidad de periodos, el valor inicial, que es en este caso 3,000, y copio de una vez todos los valores de la renta. Y ahí sí comienzo a hacer los cálculos que, de acuerdo a lo que ustedes mismos me dictan los valores, está entendido cómo se van obteniendo. ¿Sí? La verificación que está aquí, sacada de la tablita que les acabo de mostrar, para poder encontrar el valor y poder tener presente dicho cálculo, ¿sí? Ahora, para que quede completamente claro esta primera parte, como les digo, yo ya les voy a pasar después les voy a subir más bien dicho en la plataforma, esta hojita de Excel va a estar ahí como amortización para que puedan descargarse y la puedan utilizar, pero ahorita vamos a practicar haciendo el cálculo manual. Entonces, aquí hay un ejercicio que me dice, una empresa obtiene un préstamo de 40,000 amortizable en pagos semestrales iguales durante 5 años, con una tasa de interés del 9% anual.
capitalizable semestralmente. Calcule la cuota semestral y elabore la tabla de amortización correspondiente. Quisiera que ustedes hagan el cálculo de ERE y que luego elaboren la tabla de amortización y luego vamos a comparar con la de Excel para poder continuar con los demás temas. Lo importante es que ahorita quede claro cómo hacer manualmente la tabla de amortización. No son muchos, ¿no? Porque son 5 años y son semestral, entonces tendré 10 periodos y son solamente 10 calculitos. Bien, entonces, por favor, van a trabajar ustedes sacando la tablita de amortización y luego comparamos para poder avanzar con el resto de los temas.
¿Cómo nos va? ¿Alguien sacó ya el valor de ERE? Sí, profe, 505,52. Perfecto. 5.054 con 5.055, sí. 5.055.15. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Correcto. Listo. Comenzamos con la tablita de amortización. Solo para ir verificando cuánto me dio el siguiente valor aquí. 36.744,85. Perfecto. El siguiente. 33.343,22. Correcto. Veámosle, para no ir escribiendo, no sé si todos tienen, por ejemplo, estos dos primeros que colocamos, ¿a todos les salió? ¿Todos tienen parecido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Perfecto, entonces debería darnos una tabla parecida a la que tenemos ahí. ¿Sí? Bien, entonces, la idea es que, como les decía, sepamos cómo calcular manualmente dicha tabla, considerando de que no siempre vamos a tener a mano la herramienta Excel, ¿no? Pero es igual bastante sencillo, solamente ingresaríamos los datos y la tablita que nos genere debe ser exactamente idéntica a esta. ¿Sí? Hay muchas de las veces cuando se trabaja con los cálculos de forma manual, si ustedes observan, aquí siempre está trabajando con dos decimales. Es más por la configuración que está en el Excel, ¿no? Que solamente tome como referencia los dos decimales. Si yo le amplío la cantidad de decimales, en realidad estará completo lo que a mí me sale en la calculadora. Pero para que se vea un poquito más preciso, llamémosle así, solamente se ha dejado dos decimales en cada una de las columnas que aparecen para el cálculo. Bien, entonces, ahora, cuando yo tengo o yo estoy en un examen, lógicamente va a ser bastante imposible que a mí me pongan a hacer toda esta tabla. Si es que es así de pequeña, de pronto sí, porque más o menos ahorita calculando el tiempo, nos tomó aproximadamente, llamemos así, unos 15 minutos. Y podría utilizar 15 minutos dentro de un examen para sacar toda la tabla de amortización. Pero vamos a suponer que es una tabla de amortización en donde los periodos es igual a 80, por ejemplo. Hacer todo ese cálculo manual, ahí sí me va a llevar mucho tiempo. ¿Y qué es lo que se hace para poder verificar que efectivamente está entendido el proceso? Voy a suponer, me dice, calcule después del octavo pago. Es decir, me está pidiendo que yo calcule toda esta fila. Eso sí se hace. En vez de calcular toda la tabla de amortización, el ejercicio me puede pedir a mí que yo calcule una sola de estas líneas, un solo periodo. Entonces, vamos ahora a aprender a hacer eso de ahí. Sí, no sé si antes de avanzar está claro todo el proceso de la tabla de amortización. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, correcto. Bien, ahora, para poder calcular el cálculo del saldo insoluto, acuérdense que el saldo insoluto es el primer valor que va apareciendo aquí, ¿no? Estos son los saldos insolutos. Para poder aprender a calcular este saldo insoluto, me dice que el capital insoluto puede calcularse para cualquier periodo utilizando la fórmula del valor actual de una anualidad con ligeras variaciones. Con base en el ejemplo anterior en el que acabamos de hacer, no ahorita del ejercicio, sino el primerito que hicimos en el que nos dio este valor de renta, el 556.66. ¿Ya? En base a ese, lo que vamos a hacer es analizar ahora qué pasa si en el ejercicio me dice no que calcule la tabla de amortización, sino me pide que yo calcule el saldo insoluto y que solamente le tome como referencia después del quinto pago. ¿Ya? Entonces, aquí me dice, con base en el ejemplo anterior, calculemos el capital insoluto después del quinto pago que corresponde al valor actual de los dos periodos que faltan por cubrirse. Aquí hay una fórmula para calcular el cálculo del saldo insoluto, ¿no? Y se le conoce con la letra P. P es el saldo insoluto. Siempre va a tener un P
aquí les voy a poner un P sub M. ¿Qué significa M? El número de cuotas pagadas. Es decir, si me dice después de la quinta cuota, significa que el valor que yo voy a poner aquí es un P sub 5. ¿Ya? N es el número total de cuotas. Recuerden que teníamos 7 cuotas porque multiplicábamos N por M. Y K va a ser el número de cuotas que quedan por pagar. Lógicamente, si el valor de N es 7 y mi valor de M es 5, porque me dice después de la quinta, aún me faltan por pagar 2 cuotas. Y lo que voy a hacer es calcular esas 2 cuotas que vendría a ser la fila del 6, ¿no es cierto? Después del quinto pago, me está pidiendo calcular toda la fila del periodo número 6. Ahora, con esos valores de K igual a N menos M, que me dice que K es igual a 2, utilizo la formulita para el cálculo del saldo insoluto. Y esa fórmula es esta que tengo aquí. Si ustedes observan, me dice P sub M es igual a la renta que multiplica a 1 menos 1 más I elevado a la menos K. Todo eso dividido para I. Esta I está ya considerado el M, ¿no? Por eso si ustedes observan es 0.07 y en el ejercicio me daba como referencia el 14%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de una frecuencia de capitalización. Pero le he colocado... Profe, el 5 que está al lado de la P es que vamos a calcular el periodo número 5. Me dice después del quinto periodo. O sea, ya calculamos quinto y este dato que va a aparecer aquí correspondería a mi sexto periodo. ¿Sí? Perfecto. Entonces hago solamente el reemplazo. Primero sacaré K, ¿no es cierto? Resto 7 menos, ahí me va a decir como en el ejercicio. Después, aquí está, después del quinto pago. Por lo tanto, ese valor de 5 es el que yo coloco aquí en la formulita, ¿no? Este 7 ya sabíamos que era N por M y este 5 es el valor que me indica en el mismo ejercicio. Y K es el valor que yo coloco aquí. Al momento que haga el reemplazo, pues aquí pondré el valor que me dé como resultado esa diferencia. Comienzo a calcular, es decir, yo en mi tablita de amortización, lógicamente, ya cuando tengo un ejercicio grande, yo haré toda mi tablita, los títulos básicamente, y aquí yo pondré sexto periodo, ¿no es cierto? El número de periodo que estoy calculando es del 6. ¿Qué pondré aquí? Pondré mi saldo insoluto, vendría aquí el valor, el que acabo de calcular, luego tendría el interés, la cuota y todos los demás campos que tendría que ir llenando. Pero cuando son ejercicios grandes no me pide calcular toda la tabla, sino lo que me pide es calcular una sola línea, pero todos sus valores, toda esta línea. ¿Sí? Entonces, primer paso va a ser calcular el saldo insoluto. Utilizo esta formulita, me acuerdo que K va a ser la diferencia del total de periodos menos el que ya me indica que fue calculado y ese valor va como exponente. Calculo el primer valor, ¿sí? Este valor se halla en la tabla de amortización como capital insoluto al principio del sexto periodo. Si yo regresara a mi tabla que hice hace un momento, es esta de aquí. Observemos, en el sexto periodo, el valor del cálculo insoluto es 1006.45. ¿Sí? Si ustedes observan la fila de aquí, en saldo me da 1006, en interés 70.45, el pago que ya sabemos, en abono al capital 486.21. ¿Sí? Y la resta de este valor menos de este valor que me daría el 520 que tengo acá. Ahora, regreso a mi tabla que estoy calculando ahorita. ¿Sí? Y efectivamente el valor de la sexta posición es 1006.45. Ya tengo verificado que ese valor es el correcto. Luego, se llama reconstrucción de la tabla de amortización. Esto de aquí únicamente para sacar el cálculo del saldo insoluto, es decir, recién esta primera columna. ¿Correcto? Pero cuando ustedes escuchen en el enunciado que dice, realice la reconstrucción de la tabla de amortización, lo único que significa es, calcule toda esta fila de acá, es decir, el interés, el valor del capital, el valor de la cuota, el valor del nuevo capital, etcétera. Todo lo que aparece en esta primera línea es lo que me pide calcular cuando ustedes escuchen reconstrucción de la tabla de amortización.
¿Sí? Me dice, la tabla de amortización puede rehacerse en cualquier periodo. Para ello es necesario calcular primero el saldo insoluto, el que acabamos de obtener con la formulita P sub M, en el periodo que queramos rehacer la tabla, y luego el interés y el capital que corresponden a la determinada cuota. Es decir, ya sabemos, ¿no es cierto? Para calcular el interés, tomaré como capital este valor que acabo de calcular, multiplico por el 0.07 por 1 y ese valor va a ser el interés generado. En este caso, efectivamente, 70.45. Aquí le podemos poner una I que parece que se me ha olvidado. Y es igual a 1006.45 por 0.07. Ese es mi interés. Luego, el capital va a ser la cuota menos el interés, es decir, 556.66 menos 70.45 y ya tendré el valor de dicha cuota. ¿Correcto? Esos valorcitos comienzo a pasarle nada más al momento de hacer la tabla. Colocaré entonces el periodo que es el sexto, ¿no es cierto? El capital, el interés, la cuota, el capital pagado y esto que es la diferencia de este 1006.45 menos de este valor de la cuota pagada. Y me queda el saldo que aún estoy debiendo. Y listo. Eso se hace cuando ustedes escuchen reconstrucción de la tabla amortización, porque quiere decir que no me pide hacer absolutamente toda la tabla, sino únicamente el valor que me esté pidiendo después del pago realizado. Si por ahí dice, después de 87 pagos calcule, pues entonces lo primero que harán será sacar P sub 87, hacen el calculito y lo que me está dando aquí como resultado va a ser el valor que yo voy a colocar en mi fila 88. ¿Sí? No sé si quedó claro esa parte. ¿Cómo nos va a pedir, profe, de lo que entiendo, P sub M, M se refiere al periodo anterior al que vamos a calcular, ¿no es cierto? Ya, ¿Cómo? vamos a suponer, por ejemplo, que me dice que n es igual a 50, pongamos por ejemplo, y me dice que hay una frecuencia de capitalización de 2. Entonces, si yo tengo la cantidad de periodos de m por m, me daría 100. Significa que en el número de periodos yo haré desde el 1 hasta el 100, ¿no es cierto? Esa sería mi tabla de amortización. Ahora, en el enunciado les va a decir, reconstruya la tabla de amortización y calcule el capital insoluto o el saldo insoluto después del periodo 87. ¿Qué significa? Que lo que me está pidiendo es que yo encuentre todo lo que debe estar en mi línea 88. ¿Por qué? Porque después de este pago el que viene es del 88. Pero en la formulita aparece siempre el valor de M, es decir, M va a ser igual a 87. N, que es el número de periodos, va a ser igual a 100. Por lo tanto, K va a ser igual a 100 menos 87. Y yo tendría que elevar, cuando ya haga toda la parte de la fórmula y dice elevado acá, esto estaría elevado a la 13 o a la menos 13, porque el signo es negativo, elevado a la menos 13. ¿Qué significa? Que aún me faltan por calcular 13 periodos para que finalice la deuda. Entonces, el valor que aparece o la fila que yo estoy llenando es la 88. Aquí recuerdan que les decía después del quinto pago, entonces la fila que estoy encontrando es la fila número 6. Si yo ingreso esos datos en la herramienta de Excel, ustedes pueden verificar porque después de la línea 87, la que ustedes calculen, debería ser exactamente toda la línea idéntica a la posición 88 de la tablita que ustedes generen. ¿Sí? Ya, Profe, a ver si le entendí. M sería ponemos siempre el número del periodo que nos pide calcular. El que les dice calcular, correcto. Calcular después del 87 periodo. ¿Sí? Eso tomamos en cuenta el 87. Correcto, así es. Ya, gracias. Perfecto. Ahora, miren el ejemplo que aparece aquí. Calcular la cuota semestral y elaborar la tabla de amortización.
¿sí? Me pide la cuota, es decir, ERE, y quiere que elabore la tabla de amortización con intereses sobre el saldo de una deuda de 4.500 que va a cancelar en 3 años mediante el sistema de amortización, con pagos al final de cada semestre a una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. Hasta aquí yo tendría que sacar el valor de ERE y como me dice que calcule la tabla de amortización, pues haría toda la tabla. Pero adicional, miren lo que me dice. Calcular el saldo insoluto inmediatamente después del pago 4 y la distribución del capital e interés de la cuota 5. Es decir, quiere que calcule toda la fila número 5. ¿Sí? Toda esta fila me está pidiendo. Después del pago 4, toda la fila será la que corresponde a la cuota número 5. ¿Por qué me hace así el ejercicio? Primero porque quiere que yo practique el cálculo manual de la tabla de amortización, que como ya hicimos un ejercicio solo de tabla de amortización y veo que sí está comprendido, de gana pasaríamos el tiempo haciéndolo de forma manual. Podemos apoyarnos de la herramienta. Pero sí necesitamos hacer el cálculo de la fila número 5 y verificar con la tablita que nos dé como resultado. Por lo tanto, el primer paso siempre calcular la cuota, es decir, ERE. ¿No es cierto? Reemplazo los valores que tenemos ahí. En este caso me dice que n es igual a 3 y m es igual a 6. Por lo tanto, n por m, que vienen a ser los periodos, me dirá que son únicamente 6 periodos. En toda mi tabla de amortización llegará hasta el número 6. El valor de la cuota me dice que es 915.13. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí tengo yo mi tabla ya de amortización. ¿Sí? No voy a hacerle manualmente, voy a hacerle aquí para poder verificar. Entonces, ahora cambio. Aquí me decía 4.500. Déjenme compartirles la pantallita de Excel. Ya, esto era 4.500, N era 3, M2 y el I era 12. Ya, entonces, voy a irme acá. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar, el valor de la deuda era 4.500, era un interés del 12%, el valor en años me decía que era 3, era semestral y efectivamente me da un valor de 915.13 para mi cálculo de la renta. Y la tabla de amortización me da únicamente 6 periodos y estos son los datos que me da la tabla, que son exactamente los mismos que yo copié en mi diapositiva. ¿Sí? Entonces, no necesitaría ya hacer el cálculo porque ya entendí cómo hacer el cálculo manual. Aquí lo estoy verificando nada más. ¿Correcto? Ahora, con esta tablita que acabamos de ver, yo regreso a mi diapositiva. Estábamos aquí. No. En esta de aquí. Correcto. Entonces, regreso a mi diapositiva. ¿Están viendo ahí mi diapositiva? Sí. Sí, pero Perfecto. Entonces, copié la tabla de amortización que me genera Excel y efectivamente yo puedo ver ahí cuáles son los valores de la tabla, ¿no? Aquí en el ejercicio me dice que elabore la tabla, listo, estaría elaborada mi tabla de amortización, pero adicional me dice, calcule el saldo insoluto inmediatamente después del pago 4. Es decir, si yo saco los datos necesarios, yo digo, para esta partecita, como necesito saber K, ¿dónde se me fue? Aquí está. Como necesito saber K, me dice que es N menos M. M va a ser el valor que me dé aquí del pago, ¿no? Entonces, N era 6, 6 menos 4, 2. Me faltan aún 2 periodos. Como me dice después del pago 4, pues la fila que yo voy a buscar es la número 5. Si comparo con mi tabla, la número 5 debería generarme estos resultados. Un saldo insoluto de 1.677, un interés de 100.67, un abono al capital de 814.46 y la resta que colocaría este valor menos este valor y me daría el 863.33. Por lo tanto, comienzo a hacer el valor de K. Resto 6 menos 4 y ese 2 va a ser el valor de aquí, de mi exponente. ¿Sí?
En la fórmula vendrá para el pago insoluto P sub 4, porque me dice después de este valor. Por lo tanto, el resultado que aparece aquí, yo lo coloco en mi fila número 5. Es decir, esto será lo que le corresponde a la quinta cuota que voy a calcular. Multiplico, ¿no es cierto?, este valor, este nuevo capital, por el interés, era 0.12, pero era semestral, y por el tiempo que es 1, es una cuota, ¿no es cierto? Es un periodo. Multiplico y efectivamente me dice que es 100.67, que es el valor que está aquí, ¿no? En la tablita. Luego, resto el valor de la cuota, ¿sí? Menos el interés que acabo de calcular y me da 814.46. Y por último, aquí me ha faltado colocar la resta de 1677.80 menos el 814.46 y me dará como resultado el 863.33. ¿Sí? Eso de ahí significa que voy a hacer una reconstrucción de mi tabla de amortización o lo que es lo mismo, únicamente calcular todos los valores de mi quinta cuota. Colocar aquí en mi tablita los 5 cálculos que acabo de realizar y listo. A eso hace referencia cuando ustedes que recalculen o hagan el cálculo de la quinta cuota, de la cuarta, de la octava, de la décima, de la 90, del valor que sea. Dependiendo de la cantidad de periodos, lógicamente nos apoyaremos de la herramienta Excel y solamente ustedes colocarán el valor de dicha cuota en el ejercicio. Y listo. ¿Sí? No sé si quedó claro esta partecita. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ustedes deben haber escuchado en los bancos, por ejemplo, cuando alguien se hace un préstamo, que hablan de periodos de gracia, ¿no es cierto? ¿Qué significa estos famosos periodos de gracia? Que a lo mejor a mí me van a dar un plazo de 1, 2, 3 años y después del tercer año recién comienzo a hacer los pagos. O cuando ustedes van al centro comercial y les dice, pague después de 3 meses sin intereses. Es decir, me dan un periodo de gracia de 3 meses y después recién comienzo a pagar lo que yo haya comprado. Igualito se hace cuando se trabaja con tablas de amortización. También se puede calcular con periodos de gracia. Aquí lo que debemos tener claro nada más es que cuando yo haga el cálculo de los periodos, descarto del análisis la parte que habla del periodo de gracia. Ese no le tomo en cuenta para comenzar a hacer los cálculos. Miren lo que dice aquí. Con frecuencia se realizan préstamos a largo plazo con la modalidad de amortización gradual. Esto consiste en que se incluye un periodo sin que se paguen cuotas. Generalmente se paga el interés, el cual se denomina periodo de gracia. Con el propósito de permitir a las empresas o instituciones operar libremente durante un tiempo y luego cubrir las cuotas respectivas. ¿Qué pasa? En este ejercicio que está aquí me dice, una empresa consigue un préstamo por un valor de 20,000 a 10 años de plazo, incluido 2 de gracia. ¿Qué significa? Si es que N, aquí voy a ponerle, si es que N me dice que es igual a 10, en realidad de estos 10 yo deberé restar los 2 de gracia. Por lo tanto, cuando haga mis cálculos, tomaré como referencia 8. En los 2 primeros no se hace pagos, por lo tanto, descarto esos 2 primeros años y lo que hago es trabajar con los 8 años. Si por ahí habla una frecuencia de capitalización, que me parece que sí, dice en 10 años, incluidos 2 de gracia, con una tasa de interés del 9,5% anual capitalizable semestralmente, entonces M es igual a 2. La cantidad de periodos que yo voy a tomar para analizar esto de aquí va a ser igual a 16, no a 20, ¿sí? No a 20 porque hay 4 semestres que estoy descartando, 2 años de gracia que no se tomen en cuenta para hacer los cálculos respectivos. ¿Ya? Me dice, para ser pagado mediante cuotas semestrales por el sistema de amortización gradual. La primera cuota deberá pagarse un semestre después del periodo de gracia. ¿Cuál será la cuota semestral y el saldo insoluto inmediatamente después de haber pagado la cuota 5 y la distribución de la cuota 6?
¿sí? En lo que respecta al capital e intereses. Aquí es necesario muchas de las veces trabajar con estos grafiquitos. Yo sé que son 10 años, ¿sí? Y yo sé que los dos primeros no les voy a tomar en cuenta porque son periodos de gracia. Por lo tanto, voy a marcar los 8 años restantes. Multiplicaré por 2 porque habla de una frecuencia de capitalización semestral. Entonces, el valor de mis periodos van a ser 16, es decir, en el número de periodos de mi tabla de amortización empezaría en 1 hasta terminar en el 16. A eso me está haciendo referencia. Ahora, cuando yo tenga que calcular, recuerden que me pide que calcule el saldo insoluto, debo analizar los valores que me dan aquí. Me dice, ¿cuál será la cuota semestral y el saldo insoluto inmediatamente después de haber pagado la cuota 5? Entonces, el valor de M es igual a 5. N va a ser igual a 16, que van a ser mis periodos totales. Por lo tanto, K va a ser igual a 11. ¿Sí? Y con ese valor de K, yo puedo calcular el valor de mi saldo insoluto y en lo que me está diciendo es cuál es el valor de esta fila número 6. Entonces, toda la fila número 6 es la que me está pidiendo hacer el cálculo. ¿Sí? No sé si se entendió esta primera partecita en lo que hace referencia al periodo de gracia. Profe, ¿te les puede repetir? Sí, correcto. Siempre que hable de un periodo de gracia, ¿no? Siempre que mencione el periodo de gracia, del total de años, ustedes van a restar ese valor. Voy a suponer, si me dice aquí, tengo 15 años, ¿ya? Este sería el valor de N. Y por ahí me dice, con 4 años de gracia, ¿ya? Este es mi periodo de gracia. Quiere decir que mi N real para trabajar no serían los 15 años, sino serían 11. Si por ahí me dijera que hay una frecuencia de capitalización, supongamos que me dice semestral mismo, no hay problema, ¿ya? El valor de N se multiplica por M, pero este N de acá, no el 15 de arriba. Entonces, yo diré N es igual a 11 por 2 y estaré hablando de 22 periodos. Es decir, mi tabla empezará en 1 y terminará en 22. ¿Sí? Porque si ustedes le toman como referencia el 15, 15 por 2, terminaría en 30, pero no estoy descartando los 4 años de gracia en los que yo no tengo que hacer absolutamente ningún pago. Entonces, cuando ya saque de mi total de años, le quite, ¿no? Es como que esto elimino el periodo de gracia y solamente trabaje con este valor de acá, que son 8 años, le multiplico por las dos cuotas y tengo un periodo de 16. Y ahí comienzo a hacer todos los cálculos demás. Es decir, yo ya tengo que mi periodo va a ser igual a 16. Ahí me dice que calcule el saldo insoluto después de la quinta cuota. M vale 5. N vale 16, por lo tanto K sería igual a N menos M, que me daría un K igual a 11 cuotas. Con este valor de K, yo ya aplico la formulita P sub 5, reemplazo los valores y ya tendría el primer valor, es decir, mi saldo insoluto que colocaría en mi fila número 6. Profe, y esa parte que dice la primera cuota deberá pagarse un semestre después del periodo de gracia. Correcto. Significa, Recuerden que aquí está mi periodo de gracia, ¿no es cierto? Por eso estoy eliminando, ¿ya? Le toma en cuenta desde el 0, si ven que está aquí puesto el 0, ¿por qué? Porque después de este está dejando correr un semestre, ¿sí? En cada año de estos está dividido para 2. Cada uno de estos está para 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una frecuencia semestral. Por eso está aquí un periodo, 2 periodos. 1, 2, dentro de cada año que estoy pasando. Y por eso me da el total de los 16 semestres. ¿Sí? ya, profe, sí. O sea, iniciamos desde aquí como si hubiésemos estado iniciando sin el periodo de gracia. Exactamente. Es como que dice, descarte todo esto, esto no existe. Y de aquí comience a crear usted los periodos que debe hacer el pago. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, la clave cuando ustedes escuchen periodo de gracia es solamente recordar que el número de años que me dé, si me dice 3 años de gracia, listo. Si era 10, ya no es 10, es 7. ¿Sí? Si me dice con 5 años de gracia, listo, no es 10, es 5.
Y así, con este valor que me va quedando, multiplico por el valor de M, por cualquier valor que me dé, la frecuencia de capitalización. Y ese va a ser en realidad el valor de N para poder trabajar en los cálculos siguientes. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como aquí les puse igual, ¿no? Como N no es 10, le quito los 2 de gracia, N es igual a 8. Por lo tanto, 8 por 2 me va a dar los 16 periodos. Voy a hacer primerito el cálculo de R, el paso número 1, acuérdense siempre. Y como ese se eleva al valor de N por M, está elevado al valor de 16. Hago el reemplazo, calculo R y me da un valor de 1812. Yo aquí les he puesto con todos los decimales, ¿no? 1812.70618. Ese es mi valor de R. Ahora, como me dice que calcule después del quinto pago, resto en la formulita y digo P sub 5 es igual al valor que acabo de calcular de R por 1 menos el valor de 1 más I que ya está dividido para 2 elevado a la menos K, el valor que acabo de encontrar que me decía 11. Y este resultado es el que yo voy a colocar en mi fila número 6. ¿Sí? Entonces, el valor del saldo insoluto será 15.256.75217. A ese valor le voy a colocar la siguiente columna que era ahí, entonces multiplico capital por el interés y por el tiempo que es 1. Este valor de interés es el que irá en la segunda columna. Luego, resto cuota menos interés. Recuerden que la cuota la calculamos al inicio, ¿sí? Este es el valor de R, menos el valor de I que acabo de encontrar en este momento, ya tendré el valor de 1088.01. Y por último, restaré el 15.256.75 menos ese 1088.01 para colocar el valor restante, el saldo que aún me faltaría por cancelar. Y así haré exactamente idéntico, sea cual sea el valor de la fila o de la cuota que me esté pidiendo calcular. ¿Sí? Lo que debemos recordar es que cuando dice después de tal cuota, ese valorcito es el que viene aquí. Y me sirve también para tomarle como referencia acá, ¿no? Después de la octava, aquí viene un 8. Después de la 13ª, aquí viene un 13. Y la fila que estoy calculando será la siguiente a ese valor M. Y ahí ya solamente llenaría los datos y listo. Tendría calculado no toda la tabla de amortización, sino recalculada la tabla de amortización para el periodo que me indique el ejercicio. Y nada más. ¿Sí? Es hacer exactamente el mismo procedimiento anterior con la diferencia de que cuando escuchen la palabra periodo de gracia, descarto ese valor y al valor de los años le resto ese periodo y solamente trabajo con el resto de años, con lo que me sobre. Con eso hago todos los cálculos igualito como hemos hecho hasta aquí y listo. Con eso ya tendría yo los valores. Como me decía que era desde la fila 5, pues la que acabo de calcular sería la 6. Si ustedes comparan, efectivamente teníamos 15.256, me dio un interés de 724, el valor de R que calculé, el abono al capital y la diferencia restando 15.000 menos 1.088 que debería darme exactamente este valor. Y listo, ya tendría yo todos los campos llenos de esa fila o de esa cuota número 6, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Por qué? Porque no voy a hacer el cálculo de los 16 periodos, sino únicamente del valor o de la cuota que me pida en el enunciado. ¿Sí? No sé si quedó claro hasta aquí. Sí, pero Perfecto. terminamos sudando la clase, creo, pero sí. En realidad es solamente escuchar el enunciado, acordarse de que si es periodo de gracia, tacho los de gracia y trabajo como que fuera lo mismo que hicimos anteriormente, pero restándole al total de años del periodo de gracia y listo. Los cálculos en realidad son bastante sencillos, solamente es necesario que apunten las formulitas en un ladito para que puedan ustedes tener como referencia. Y yo les voy a subir en este momentito, les voy a subir el archivo de Excel para que ustedes puedan apoyarse también con la herramienta para que puedan verificar las respuestas de ustedes, ¿sí? Y luego, lógicamente, ya después de que
de que demos la partecita del examen ya en la semana 17, yo les voy a compartir toda esa carpeta con fórmulas que les va a servir de aquí en adelante. No les comparto ahorita porque lógicamente para el examen tenemos que hacer cálculos manuales. Este de aquí no hay problema porque es la tabla de amortización y no va a haber un ejercicio específico en donde ustedes tengan que hacer en el examen toda la tabla. Me interesa que entiendan cómo hacer la tabla, perfecto, pero en realidad lo que vendrá en el examen de pronto sería el cálculo o el recálculo de la tabla, es decir, uno solo de los periodos calculados, nada más. ¿Sí? De igual manera, les he colocado únicamente 3 ejercicios, me parece que están 3 ejercicios chiquititos para que puedan ustedes hacer en esta semana y de igual manera sigan dedicando tiempo tanto al foro, al cuestionario y al resto de materias. ¿Sí? Profe, una consulta. El periodo de gracia siempre va a ser en el número de años, no en el valor ya de las cuotas, en la cantidad de cuotas. No, en el número de años. Siempre se descuenta del número de años. Si aquí el ejercicio me habla que hay un valor de 10 años y 2 de gracia, listo, son solamente 8. Luego, a ese 8 que me sobra, le multiplico por la cantidad o el valor de M. Si me dice frecuencia capitalización bimestral, mensual, trimestral, lo que me diga el valor de M, se multiplica a los años que me sobran, quitados los de gracia. Por eso es que aquí, en este periodo de gracia, esto no cuenta para nada. Se descarta este valor. Y de los 10, solamente tengo 8 en realidad. Ya, profe, gracias. Perfecto. Bien, no sé si tienen de pronto alguna otra inquietud. No, profe. Perfecto. No, profe. Perfecto, chicos. Como les había dicho, esta clase y la otra en realidad van a ser así más o menos un poquito cortas, porque ya nos queda prácticamente un solo tema más por ver, que sería el que veamos la siguiente semana y la siguiente, y ya con eso finalizamos el contenido de todo el sílabus, ¿no? Hemos visto paso a paso todo lo que viene en el sílabus y lo que se hará en la semana 16 será ya haber finalizado en la 15 todo el contenido y en la 16 un repaso desde la semana 9 hasta la semana 15 para que ustedes puedan estar ya preparados para el día del examen. Igualito como hicimos la vez anterior, haremos una especie de cuestionario tanto con preguntas teóricas como con ejercicios prácticos para que sepan ustedes qué más o menos revisar para el día del examen. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Sí, profe. Bien, chicos. Entonces, nos quedaríamos hasta ahí. Solo déjenme hacer una capturita de la asistencia nada más. Y listo. Perfecto. Bien. Eso sería todo entonces y continuaríamos la siguiente clase. Cualquier duda, inquietud, ya saben, igual pueden mandarme un correíto, escribirme o a través de la presidenta de curso para que me puedan comentar cualquier novedad adicional. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, me despido, que tengan todos una buena noche y nos veríamos la siguiente semana. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego.